¿No habéis visto a Muffy? Joel, ¿puedes traer a Muffy? Está en el cuarto amarillo. Justamente cuando entras, a la derecha, está por ahí, Muffy. Cuidado, no te muerdas. Sí, ya, porque el otro día se cambió todas las palomitas él. Ahora veréis quién es Muffy. Entonces, todas estas cosas para los niños es importante. ¿Por qué os comparto esto? Porque algunos tenéis niños, sean hijos o sean nietecitos, y crear un ambiente donde pueden tener intereses es muy importante, es muy importante. ¡Ah, ahí está Muffy! Ahora no están los pequeños, no voy a hacerlo porque si no, pero si habéis visto el vídeo de Muffy haciendo la propaganda de esto que es, pero esto es un puchilena, ¿ves? Y de verdad, yo pensaba, hice un vídeo, ¿qué? Que no, es que, ¿sabes? Quería comprar un dinosaurio y, ¿sabes lo que es? Un elk. Es un reno, es un reno. Porque yo quería, pero en el día, y ahora ya lo digo, en el día están haciendo puntos para comprar dinosaurios. O sea, si vais al día, pedid los cromos. Que así haremos eso. Y estas son algunas de las cositas que hacemos con los niños. Es importante enseñarles, pero también os digo algo, y comparto antes de empezar a grabar también, y oraremos, que tenemos que compartir las historias de la Biblia, no como si fueran cuentos. Esto es muy importante, padres. No les estamos enseñando los cuentos de la Biblia, porque entonces, Caperucita Roja, el lobo, Pulgarcito, todo eso son cuentos. Y ellos equiparan lo mismo y dicen, ah, pues la Biblia es igual como un cuento. ¿Ves lo que quiero decir? Tenemos que enseñarle la Biblia como una realidad histórica. Nosotros decimos de una forma apologética. Y por eso con los sábados o con la escuela dominical lo que hacemos es no solo contar las historias de la Biblia, que son historia, sino poder también mostrar cómo son ciertas. Y en ese aspecto estamos usando un currículum que es parte de lo que hay aquí, parte de lo que hay allí, de Creación y Ciencia, que es un instituto muy importante en Estados Unidos, y que son científicos que defienden la creación con pruebas extraordinarias y nos dan una oportunidad tremenda de poder ver esto. Así que quería compartir esto con vosotros para hacer partícipe a la iglesia de lo que estamos haciendo. Yo sé que no todos sois llamados a trabajar con niños, ¿verdad? Como a veces bromeo, como Nelson decía, cuando son pequeños te los comerías, luego te arrepientes de no haberte los comido. Y a veces los niños son un mal de cap muy gran y tienes que tener mucha paciencia. Y a veces hay momentos, yo ayer ya estaba y dije, ya está, me voy a mi casa. Pero vale la pena que como iglesia tengamos esa visión por los niños y visión por otras cosas. Estaba hablando con Pau Ortega, vengo sapallano tu pare, me gustaría que él viniera para hablarnos del orfanato que están haciendo. Ahora han abierto un orfanato para varones, está creciendo mucho y sería bueno que viéramos también la obra que ellos están haciendo. Vamos a tener esa visión especial. Así que esto es la explicación de esto, no me enrollo más. Anuncios, motivos de oración. Semana que viene, por la tarde, tenemos el bautismo de Rosalina. Vamos a orar por ella, que el Señor la bendiga mucho, la tranquilice, porque, aunque no lo penséis, y a veces bromeo en esto, da pánico escénico. Vienes aquí delante, ves un montón de ojos mirándote, y dices, no quiero hacer el ridículo, y tenemos pánico escénico. Pero a la vez es una oportunidad tremenda de bendición, de poder compartir la palabra, invitar a personas, incrédulos, que no saben qué es esto del bautismo, que puedan venir, puedan estar aquí, y seguro será de bendición. Después del bautismo haremos un refrigerio. Hermanas, si podéis preparar, perdonadme, corrijo eso. Hermanos y hermanas, porque los varones también podéis. Si podéis preparar un pastelito, alguna cosa, pues será de agradecer, seguro será de bendición, y así tener un pequeño refrigerio después de la reunión. Vamos a estar orando también, como decía, por Vivi, está esperando un bebé, así que es una bendición orar por ella. Os pido que oremos por la boda también de Jeremías y Sharon, son cosas que están pasando este mes de mayo, importantísimas. Pedir al Señor que bendiga. Por los enfermos, Jaume se va recuperando bien y es una bendición, pero os pido que sigamos orando por su estado espiritual también, el Señor que esté ayudando y guiando. Y no sé si más motivos de oración que tengáis que compartir el jueves. Sí, Ana. Que si queréis orar por el tema donde estamos viviendo, que hay esos vecinos que están sufriendo pues, un maltrato verbal y de desatención, los vecinos de abajo. Y bueno, he tenido que volver a hablar con la asistente social para
para que lo solucionen ya, porque la mujer se pasa horas llamando y no le atienden. Ahora ya no hay los chillidos y como que saben con esos chillidos tan bestias que hacían, pero los tienen desatendidos. Entonces, el problema es que el asistente social y la policía decían que eso no era maltrato, y que los audios que les pasé que se oían unos golpes y que no entendían lo que decían. Digo, pues poner los cascos, porque se entiende perfectamente, ¿no? O sea, y golpes al lado de una persona que no se puede mover de la cama o una persona discapacitada. Y la verdad que estoy un poco saturada, ¿no? Porque es que todo el rato la mujer ahí clamando y que no tarda mucho en ir, y que encima pues, las autoridades que tienen que hacer algo dicen que fueron y todo. Claro, hubo el cambio que no les chillan, pero que siguen estando. Y bueno, al final me pidieron disculpas porque no me dejaban hablar, ¿no? Decían que los argumentos, que ellos tenían como que tenían la razón, ¿no? Al final me puse seria y no, estáis engañados. ¿Bien? Y bueno, total, eso. A ver si la familia pone mano y las autoridades también y se solucione. Vamos a ver esto, porque ya fa semanas, ¿no? Esto hace semanas sí. que dura ahí. Claro, esto ha durado desde que estamos. Lo que pasa es que como estaba en el otro lado de la casa deshaciendo cajas, pero claro, cuando estás, la mujer duerme debajo. Yo lo oigo como una campana arriba y se oye todo, ¿no? Y claro, que te entran ganas de bajar y decir, oye, ya lo he hecho, te lo hice una vez ya. Y digo, por favor, ¿qué es esto, no? Pero claro, yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que grabarme, hacer muchas cosas y tampoco no puedo. Estoy ahí. Bueno, ni quiero hablar más. No, si podéis orar, ¿eh? Vale. ¿Algo más? Pues vamos a orar por esto, Me acordaba también de ayer de mi madre, no sé si ha compartido el susto, que intentaron entrar dos chicas a su casa y resulta que se estaban equivocando de puerta, es lo que dijeron. Pero era de noche y tuvieron también que llamar a la policía y todo. ¿Cómo? Con la llave. Con la llave, sí. Iban un poco... Es lo que la policía dijo. Seguramente iba un poco así, pero los sustos nos lo damos. Así que vamos a orar unos por otros en ese aspecto. ¿Algún anuncio más? Motivos de oración, no quiero olvidar nada. Muy bien. Pues yo no sé si está grabando ya. Entonces tendría que recortar esto. Después lo hacemos así. Y vamos a empezar la clase. Ahora soy yo el que no veo. Creo que es este de aquí. Creo. Illustrations. Sí, es este de aquí. Y quiero enseñaros uno más que está aquí. Y Arc Encounter. Bueno, vamos a ver ese de ilustraciones que... aquí está, muy bien. Pues vamos a orar y entonces ya pondré esto que se vea bien y podremos empezar nuestra clase, pero el tiempo se nos va muy rápido esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por poder estar juntos en la iglesia y hoy tener un culto un poco diferente, de ver lo que los niños están haciendo, de ver cómo podemos enseñar tu palabra a los peques. Y Padre, te ruego, te suplico, Señor, que en tu gracia, en tu poder, podamos aprender de tu palabra, aprender los principios que nos guían a toda verdad. Y Señor, darnos cuenta que tú no nos mientes, que tú eres un Dios bueno, un Dios que ama la verdad en lo íntimo y en el corazón. Y como eres el Dios de verdad, tú mismo lo dijo, el Señor Jesucristo, que Él era la verdad. Te pido que nos ayudes a creer y entender esta verdad. Padre, bendice estos momentos alrededor de tu palabra. Sean momentos también de respeto, de reverencia hacia ti, hacia tu bondad y tu misericordia. Y así, Padre, pedimos esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a poner la primera diapositiva, que no es esta. Sí, vale, es esta. Primera diapositiva. From the beginning. Vale. Voy empezando dando una pequeña introducción a lo que vamos a ver ahora. Miraremos también unos pasajes en la Escritura.
A lo largo de los años ha habido una gran polémica entre los evolucionistas, los que creen que el origen del hombre, el origen del universo, el origen de todo cuanto existe, es simplemente una reacción casual química, y que no hay un Dios que intervino, no existe un ser supremo que intervino en toda esa creación. Desde este punto de vista, el origen de las especies, el libro que escribió Darwin, estableció un principio muy claro, que es el que sobrevive es el fuerte. Los fuertes sobreviven, los que son débiles no. Y después que a lo largo de los años aparecen mutaciones en esa creación, no, perdonad por la palabra creación, porque él no cree en creación, pero en la existencia natural, y esas mutaciones van haciendo que los fuertes vayan sobreviviendo y van apareciendo cambios, y por supuesto los hombres que estamos aquí, los que se llaman hoy en día hombres, son realmente simios evolucionados, y en ese aspecto pues nuestros progenitores fueron los monos, y de ahí venimos, no somos más que monos evolucionados, somos primates evolucionados. No nos damos cuenta de que esta filosofía afecta no solo la ciencia, si le podemos llamar ciencia, sino afecta también la moralidad, la manera de vivir, el concepto de familias, hemos estado hablando de familias, la enseñanza hacia los niños, la enseñanza hacia la sociedad, impregna todo, impregna todo. Por eso muchos se han atrevido a decir que la evolución es en realidad una religión que tiene una serie de dogmas, que tiene una serie de predicadores de esta religión, de estos dogmas, y que uno tiene que creer en ellos, y creer en ellos por fe. Un punto introductorio interesante, y esto nos va a servir, es el concepto de la historia. Cuando estudiamos historia, lo que hacemos es investigación a través de hechos factibles, hechos que han sido probados, grabados, registrados de alguna manera. A través de la arqueología podemos ver los utensilios que utilizaba el hombre antiguo, podemos ver cosas que palpamos. La evolución, por otro lado, no es una ciencia histórica, sino que es una ciencia experimental, hipotética. En ese aspecto, mientras yo puedo estudiar la Revolución Francesa, puedo estudiar la conquista de Estados Unidos de América, puedo estudiar 1714, con hechos factibles, es imposible estudiar el inicio, la biogénesis, porque nadie estuvo ahí. Nadie estuvo ahí para poder registrar lo que ahí estaba pasando. Bueno, hubo alguien que sí estuvo, y ese es Dios. Dios estuvo allí. Por otro lado, se nos hace difícil el estudio de la historia. Siempre he dicho que la historia la han escrito los vencedores. Han sido los que han escrito la historia. Pero también hay una transgiversación de la historia. Os pongo un ejemplo, y no quiero entrar en polémica por esto, pero es un ejemplo que salió a la luz hace años y que ha realmente hecho que muchos historiadores estén revisando la historia, y es nuestro querido amigo Cristóbal Colón. ¿Habéis oído hablar de Cristóbal Colón? Muy probablemente se llamaba Christopher Columbus, y muy probablemente no salió del puerto de Palos, que era simplemente un puerto pesquero en aquel entonces con muy poca calada, sino que muy probablemente salió del Port de Pals, situado en Gerona. Y muy probablemente él venía de una familia no genovesa, sino gerona. ¿Os suena ese lugar? Y ya no digo que era catalán porque alguien se va a enfadar conmigo, pero se dice, se cuenta, se habla que a lo mejor realmente la historia que nos han contado de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América no fue tal como nos lo han contado, sino que hubieron otras historias. Ahora, todos tenéis cara de puzzle, no voy a seguir con esto, podéis mirarlo en internet, podéis ver la investigación que se hizo desde Cambridge y Oxford de todas estas cosas, con realmente pruebas eruditas que demuestran algunas de las contradicciones del descubrimiento de América. Pero si estamos hablando de que esto pasó en el 1500 y poco, 1492. ¿cuándo? 1492. ¿Estabas tú ahí? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por los documentos históricos. Por los documentos históricos.
Pero si acabo de decir que hay una polémica tremenda con si realmente era de Gerona o de Génova. Ahora, si esto nos pasa, fijaros, nos pasa con algo reciente y con algo que hay bastantes documentos históricos, ¿qué no nos va a pasar con el inicio y la creación del mundo? ¿Verdad? Y después cuando detrás de toda idea hay una presuposición. Yo voy a ser muy sincero, muy claro, yo creo que Dios existe. Yo creo que ese Dios, el Dios de la Biblia, es poderoso, extraordinariamente grande, es el único Dios verdadero. Por más que esto ofenda a otras religiones, solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios es el que es reflejado en la Biblia. Por lo tanto, yo puedo abrazar la idea con esa presuposición y tener confianza que si Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue así. Y fue así porque Dios no puede mentir, si no, no sería Dios. Ahora, Darwin tiene otra presuposición. El darwinismo, que ya sé que está anticuado y ahora está el neodarwinismo, las nuevas tendencias ideas y hipótesis, tienen una presuposición. Y la presuposición es sacar a Dios de la imagen, es sacar a Dios del protagonismo. Pero tiene un montón de problemas. Y no es mi intención hoy hablar sobre todo lo que es apologética, evolucionista o en contra de la evolución, sino quiero poner algunos ejemplos porque entraré en un tema que ayer enseñábamos también a los niños, que tiene que ver con las razas. Pero os doy un ejemplo que he puesto aquí, el input y el output, y está en inglés pero nos va a ayudar. Por ejemplo, tienen un problema a los que creen que la Tierra tiene millones de años, y el problema que tienen es la sal. Yo sé que es mala para la salud, tener cuidado con la sal, pero el problema de la sal es que los continentes arrastran miles de toneladas al mar, 450 millones de toneladas por año, 450 millones de toneladas por año. De esos 450 millones de toneladas cada año, solamente un 27% de sal desaparece del mar. Ahora, ¿habéis pillado la idea? Si la Tierra, como ellos dicen, y el mar tuviera miles de millones de años, habría tanta sal en el mar que el fondo marino ya estaría cubiertísimo de sal y que también a lo mejor ya no existiría ni el mar. Sin embargo, la cantidad salina del mar no nos habla de un océano que tiene millones de años de existencia. Nos habla de un océano relativamente joven. Así que esto es la gran incógnita para muchos de los evolucionistas. En esta pequeña fotografía tenéis una estalactita. ¿Veis ahí la estalactita? ¿Quién estuvo en las cuevas del otro día? ¿Recordáis las cuevas? Y nos enseñaron estalactitas y estalagmitas y nos dijeron, en una estalactita son 100 años, la gotita ping, 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 y 1 centímetro eran como 100 años, así que saben que una estalactita de así de grande ha sido miles de años en crecer. Nos dijeron eso, ¿verdad? ¿Qué ves en esa fotografía? Es una fotografía de la cueva Genolavan. Esa fotografía está tomada, descubierta, perdonadme, en 1950, y en 1950 encontraron la cueva y alguien entró en la cueva y veis ahí una estalactita, ¿la veis? Sí. ¿Qué veis al lado de la estalactita? No es otra estalactita. ¿Qué es? Es una botella. Una botella que se ha convertido en una estalactita, porque eso que dicen que pasa cientos de miles de millones de años, ha pasado desde 1950, que la botella entró ahí, con los que descubrieron, hasta nuestros días. Muchas de las teorías científicas son realmente, como digo, una visión acentuada por la idea de la evolución. Porque si esto pasa en unos cuantos años, ¿quién no me dice a mí que algunas de las estalactitas descubiertas no tengan tantos años como se pretende? La Biblia habla del arca y habla de un evento mundial, un evento que no fue local, como algunos dicen, sino fue un evento mundial. Y que Dios instruyó a 8 personas, Noé y su familia, para que entraran en ese arca y pudieran escapar del juicio que iba a caer sobre toda la tierra. Pensad en un momento que ese juicio fue mundial y fue extraordinariamente grande.
el mayor cataclismo que jamás el hombre ha visto. Las medidas del arca no eran un pequeño bote de pesca, sino como ves en esa fotografía implica que era grandioso, como más grande que un campo de fútbol. Era grandioso. Nosotros hemos estado en Estados Unidos, donde está la réplica del arca a nivel natural, según las medidas bíblicas, y es impresionante de ver. Tiene 4 pisos y la cantidad de animales está calculada y cabrían. Es decir, esto no es una historia para niños que les contamos para que se vayan a dormir. Esto es una historia verídica que la Biblia manifiesta como Dios llamó a los animales de 2 en 2, macho y hembra, 7 de los animales limpios, o sea que no eran 2 de cada, sino que había 7 parejas de los animales limpios, y haciendo los cálculos sabemos que los peces no tuvieron que entrar, que algunos insectos no tuvieron que entrar, que muchos animales no tuvieron que entrar, y también estableciendo un paradigma, una enseñanza clave. Por ejemplo, los perros es el orden familiar Canis. No hacía falta que entrara un perro de cada, solamente un Canis y su esposa. Y de esta manera ellos tendrían toda la genética para después procrear perros de diferentes formas. Voy a utilizar esa palabra que entenderemos todos. Y como antes decía, fue un cataclismo mundial, del mundo entero. Eso es mundial, ¿verdad? No fue un cataclismo local, porque si hubiera sido un cataclismo local, hubiera sido tan fácil para decirle a Noé: Noé, va a llover mucho aquí donde estás, sube a la montaña más cerca y escapa de la lluvia. ¿No? No hubiera hecho falta hacerse un barco, no hubiera hecho falta. Sin embargo, tenemos que ver como en todo el mundo, en todas las culturas, en todos los continentes, hoy en día existen leyendas de un diluvio universal. Y esto está en nuestras clases y vídeos sobre este tema. Una diapositiva más que nos enseña cómo el diluvio superó todas las montañas que existían. Una de las pruebas evidentes de ello la tenemos aquí, a nada, donde vive el Carmen y el Marcel y el Jordi, que es Montserrat. Montserrat. ¿Qué nos dijeron de Montserrat? Que la construcción de Montserrat está formada por piedras areniscas que son el resultado de la desembocadura de un río. Y nos dijeron, es que el río crecía aquí, donde están las Islas Baleares, ahí había 2 ríos y la desembocadura era aquí. Entonces fue desembocando los ríos y salió Montserrat. Eso es lo que nos dijeron. Y uno dice, sí, bueno, claro, puede ser, pero es que no eran 2 ríos. Es que el agua que cubrió todo el mundo fue descendiendo, 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 descendiendo a sus niveles antiguos. La transformación de la tierra fue grandiosa y muy probablemente aquí fueron, como nos enseñaban, los residuos del río apareciendo hasta formar lo que hoy es la montaña de Montserrat. Pero hay una prueba más, y esto lo podéis ver, está registrado también. El monte más alto del mundo, ¿cómo se llama? Everest. Es alto, ¿eh? Y he oído que va creciendo, no sé si 1 centímetro cada año. Va creciendo un poquito, es alto y se está haciendo más alto. Vaya, como dicen en catalán, vesperón. Ahí hay conchas marítimas. Hay animalitos que estaban debajo del mar. ¿Cómo llegaron allí? Es que el Everest una vez estaba sumergido bajo un océano primitivo. La Biblia dice que la tierra fue llenada de agua, los montes más altos. Y podemos imaginar que la cantidad de peso, la cantidad de agua que hubo, transformó el mundo antiguo. Por eso es tan difícil encontrar residuos arqueológicos del hombre prediluviano, porque fue todo destruido, anegado en agua. Podemos encontrar rocas y residuos que nos muestran, como veis ahí en la diapositiva, no sé si todos podéis verla bien, diferentes capas de que el agua ha ido cayendo, y esto dice, estos son miles de años. Bueno, la montaña St. Helens en Estados Unidos, hubo una explosión volcánica, destruyó toda la montaña, abrió corrientes de aguas, y en 24 horas se produjo exactamente esto, lo que algunos científicos dicen, estos son millones de años, en 24 horas. Así que tenemos pruebas también
claras de la verdad bíblica. Los fósiles también, y son una prueba de esto, algunos fósiles que han encontrado se estaban zampando a otro pez. O sea que era un fósil que tenía otro pez que se lo estaba comiendo. Lo cual implica que ese pez murió rápido. Y los fósiles... vaya, otro... Ese fósil es raro. ¿Qué es ese fósil? Es un gorro, es un sombrero. Dice que este fósil fue recuperado de una mina llamada Spray, donde estuvo cubierto de agua solamente por 50 años. La mineralización del agua calcificó el sombrero. En 50 años tenemos un fósil del sombrero. De aquí a 1000 años, cuando un científico encuentra un sombrero, no sé qué va a decir. Pero, ¿qué nos muestra esto? Que algunas de las evidencias históricas son realmente cuestionables. Se cree, por ejemplo, que el proceso de petrificación son miles de años. Sin embargo, en Arkansas, en Missouri, en una cueva también, en 1903 se descubrieron sacos de harina que se habían petrificado. 1903. Una vez más, son evidencias que muestran un poquito, y esto es un ejemplo, no quiero alargarme en ello, que las teorías científicas vienen respaldadas por la manera de pensar. Ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a hacerlo viendo algunos pasajes que nos van a ayudar. Yo voy a pediros, sé que tengo aquí mi Biblia, pero voy a pediros, así también participáis vosotros, que me ayudéis en las lecturas. Vamos a Génesis capítulo 11, versículos 8 y 9, versículos 8 y 9. Alguien que lea Génesis capítulo 11, versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, vamos a Hechos 17, 26. Si alguien puede leerme, Hechos 17, 26. Cualquier hermano o hermana que lo tenga, Hechos. Y una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bien. Y Colosenses 3:11, un último pasaje, Colosenses 3:11. ¿Alguien que pueda leer Colosenses 3:11? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Amén. Esos tres pasajes son importantes en el tema que estamos tratando, y por ahorrar un poquito de tiempo no vamos a ver los pasajes que aquí están, pero vamos a mencionar cómo empieza la historia de la humanidad con dos seres, Adán y Eva. Son seres literales, son un hombre y una mujer literales, se llaman Adán y Eva. Dios los ha puesto en un lugar idílico, en un jardín. De ellos va a nacer toda la raza humana. Y estoy utilizando esta palabra raza humana, que los científicos lo mencionarán como bípedo in plume, que es lo que el hombre es. Y la raza humana va a desarrollarse, va a crecer. De hecho, nos dice claramente la Biblia que Dios dio al hombre la orden, el mandamiento de crecer, multiplicar y henchir la tierra. Ese es un mandamiento claro, evidente. Vemos también que
Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Lo vemos en Génesis 9, 17 al 19. Hijos e hijas. Y que eran a su semejanza, a su imagen. Por lo tanto, eso determina claramente que en Adán y Eva fueron los primeros padres de todos los hombres. Es lo que dice la Biblia. No dice que hubo una evolución, unos cambios, sino que eran los padres de todos los hombres. Y al cabo del tiempo encontramos que la maldad del hombre creció. En Génesis capítulo 6 lo vemos, y que Dios de nuevo bajó. Ayer lo hablamos con los niños, vio la situación de los hombres, determinó un gran cataclismo, el diluvio universal. Y que Dios escogió a un hombre, se llamaba Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. ¿De quiénes eran hijos Noé y su esposa? De Adán y Eva. ¿De quiénes eran hijos, los hijos de Noé? De Adán y Eva. Bien, ¿me seguís? Cuando el diluvio terminó, salieron y Dios les dijo de nuevo, no lo hemos leído, pero en Génesis 11, versículo 4 y 5 dice que llenaran la tierra, esparcíos. Es lo que la Biblia nos dice. Ahora, esto nos crea algunas preguntas que a lo mejor han pasado por vuestras mentes. Leemos la historia de Adán y Eva y sus hijos e hijas, y leemos que Caín fue y tomó una esposa. Y la pregunta que se hace es, ¿quién fue la esposa de Caín? Muchas veces hemos oído esta pregunta, ¿verdad? ¿Y quién fue la esposa de Caín? La respuesta es fácil. Su hermana, o una de sus hermanas. La Biblia habla que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y nos habla de tres en particular, Abel, y Caín y Set. Nos habla de ellos tres. Eran importantes en la historia sagrada, en la historia bíblica. No nos dice los demás que tuvieron. ¿Cuántos años vivieron Adán y Eva? Muchos. ¿Cuántos hijos tuvieron en esos años? No sabemos. Pero 9 meses es lo que tarda un embarazo, y pudieron tener, no voy a poner uno cada año, pero uno cada 2 años. ¿Cuántos tuvieron y cuánto crecieron? Y son preguntas que nos hacemos, pero tenemos que ver algo importante que creemos también, y es que en la perfección de la creación de Dios estaba toda la carga genética necesaria para el hombre, y que el pecado destruyó esa información genética. La paga del pecado es muerte. Muchos de los cambios que hay en nosotros es motivado por el pecado. Muchos de los cambios genéticos es motivado por el pecado. Y los hijos de Adán y Eva, que ya tenían la simiente del pecado en ellos, empezaron a tener problemas genéticos. Es por eso que hoy en día, debido a, ¿qué palabra puedo usar? La contaminación genética dentro de los seres humanos, no es bueno que un hermano se case con una hermana, porque la carga genética va a traer muchas complicaciones. Y esto lo sabemos, y después en la ley vemos que había una prohibición exactamente de esto, de que se casaran entre familiares en la ley antiguo testamentaria. Pero en el tiempo que Dios creó a Adán y Eva, Dios dijo, multiplicaros. Y la única manera de hacerlo era casándose entre hermanos. Así que la esposa de Caín era su propia hermana. Pero me lleva a otra pregunta, y es esta. Bien, si Adán y Eva eran papá y mamá de todas las personas de la raza humana, ¿por qué hay personas con diferentes colores? Tenemos blancos, la raza blanca, caucásica. Tenemos negros, tenemos los chinos, amarillos, tenemos rojos, ¿verdad? Algunos de los indios. Tenemos 5 razas, dice. Es lo que nos dicen, ¿verdad? En cualquier libro de texto de los niños vas a ver que hay razas de hombres. Y hay cosas muy tristes porque los evolucionistas creen que el eslabón perdido entre el simio y el hombre son los aborígenes de Australia. Lo enseñan. Y de hecho, cuando empezó esta teoría, algunos científicos ingleses iban a Australia a cazar a estos monos que no habían sido todavía evolucionados a hombres.
y hubo una matanza de aborígenes, porque eran considerados no hombres. A otro lugar, y esto podéis leerlo, esta información, no quiero extenderme en ello, pero un hombre llamado Otto Benga era de la tribu de los pigmeos, se llama pigmeos, y fue tomado cautivo y fue puesto en un zoológico junto con los chimpancés. Y estuvo viviendo ahí en ese zoológico junto con los chimpancés, porque consideraban a estos pigmeos como simios, no eran hombres. Y no hace falta ir tan lejos. No sé si algunos de niños, al menos tuviste la oportunidad de ir a Besalú o a Olot, perdóname, no era en Olot, no era en Besalú, a Bañolas, es lo que estaba pensando, gracias. Bañolas, el negro de Bañolas. Yo lo vi cuando era niño, fuimos de excursión a Bañolas, entramos, el negro de Bañolas. Para mí era como un maniquí, era un ser humano. Y estaba ahí expuesto porque era la evolución. Entonces, ¿de dónde han venido estas ideas? Estas ideas vienen de la enseñanza y del rechazo de Dios y de la enseñanza evolutiva. Y la idea de las razas no es bíblica, no es bíblica. Hemos leído ahí en Hechos que Dios ha hecho a todos los hombres de una sola sangre. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que tengamos hombres viviendo en cuevas? Por ejemplo, ¿eran hombres de Cromañón? ¿Eran hombres de Neandertal? ¿Eran hijos de Adán y Eva? Si creemos en la Biblia, tenemos que decir necesariamente que eran hijos de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué vivían en cuevas? ¿Por qué hubo una gran extinción, ellos dicen, los evolucionistas, en un tiempo dado? ¿Y por qué hubo también una gran dispersión de las diferentes tribus? Y esto lo puedes leer en antropología. ¿Y por qué ellos dicen, ya, es que todo empezó en África? Más o menos. ¿Por qué ellos hablan de estas cosas? Bueno, si creemos en la Biblia, la respuesta se encuentra en la Biblia. La Biblia no contradice la ciencia, y la verdadera ciencia no contradice la Biblia. La Biblia nos habla de un cataclismo mundial que destruyó a todo, exceptuando a 8 personas que vivían en un lugar extraordinario, que volvieron esas 8 personas a establecer las culturas, que volvieron de nuevo a poder desarrollarse en una vida, en un lugar específico, pero que Dios les dijo, henchid la tierra, y que no lo hicieron. No lo hicieron. Desobedecieron. Génesis 11 es una desobediencia. Y Génesis 6 es un gran cataclismo. Pero Génesis 11 es otro cataclismo. Y esta vez no es un cataclismo de muerte y agua. Es un cataclismo de cultura. Un cataclismo de confusión. La palabra Babel, vamos a edificar, Dios la cambió y le puso solamente una letrita más, Babel, que quiere decir confusión. Y la Biblia dice que Dios confundió allí las lenguas. Ahora, hermanos, pensemos en un momento en esto. ¿Es esto historia o es un cuento para niños? Yo, que confío que Dios dice la verdad, creo que es historia. Por lo tanto, desde ese punto de vista observo, investigo el acontecimiento y lo hago como historiador y como lingüista. Y determino cómo puedo explicar en el siglo XXI este evento de cataclismo histórico. Dios no nos da todos los prolegómenos, todos los detalles, nos dice lo que pasó. Nos dice que Dios confundió las lenguas. Bien, como lingüistas, sabemos, hemos oído hablar del indoeuropeo, ¿verdad que sí? Hemos oído hablar de las lenguas semíticas, hebraicas, los hebraístas. Sabemos también de las lenguas orientales, chino, japonés, mandarín, debería haber dicho, todas esas lenguas de esa zona. Pero todas ellas apuntan a una lengua común. Las pruebas y evidencias de los idiomas es un reto para los que no creen en la Biblia. Porque se van a encontrar con retos. Ahora, hemos oído, desde niños nos han dicho, es que el castellano es latín evolucionado. Es que el catalán es latín evolucionado. No es un dialecto el catalán, es un idioma. Es que el gallego es latín evolucionado.
¿Sabéis que no es toda la verdad eso? Porque realmente no es latín evolucionado, el catalán, o el castellano, o el gallego. Es el idioma que se hablaba en esa región mezclado con el latín, y entonces sí evolucionado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por eso el catalán es tan diferente al castellano. Porque aunque hay raíces latinas, y hay influencias latinas del latín, realmente el catalán es el idioma que se hablaba en esta zona y en esta región cuando vinieron los soldados romanos e invadieron la zona. Y se mezclaron con esas lenguas y dio como resultado, después de años, el catalán actual. Lo mismo pasa con todos los idiomas, pero al final encuentran una fuente común. ¿Cuándo empezó la confusión? Babel. La palabra rebelión quiere decir volver a hacer Babel. Etimología. Re-Babel. Rebelión. Cuando Dios extendió a todas esas personas que estaban en desobediencia, el resultado fue caótico. Y hizo que personas empezaran a reunirse con aquellas que hablaban más o menos igual. Yo no quisiera casarme con una persona que no me entiende, ¿verdad que sí? No hagáis el chiste fácil de decir, pues mi esposo no me entiende. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Yo quiero casarme con alguien que me entienda, y quiero tener una familia con alguien que me entienda, y quiero tener una tribu con alguien que me entienda. Así que hubo esa unión de personas y empezaron a emigrar en diferentes lugares, y en esa emigración hubieron muchos problemas, muchos retos. No hace falta imaginarse lo que debió ser. Vamos un momento a la Guerra Civil Española, cuando tuvieron que escaparse miles de personas cruzando los Pirineos. ¿Cómo vivían? ¿Cómo morían cruzando los Pirineos? ¿Qué resultados tenían? ¿Y por qué vivieron en cuevas estas personas? Parece, por lo que entendemos en la historia, que sabían de mecanismos. No tenían aviones, tal vez no, pero tenían otras cosas. Ahora, poneros al día hoy, si ahora mismo tuviéramos que escapar y empezar a construir nosotros en algún lugar de África una nueva cultura, ¿cómo viviríamos? En el siglo XXI está el hombre llegando a la luna. ¿Alguno de vosotros ha ido a la luna? No. En el siglo XXI el hombre está haciendo aviones. ¿Tenéis idea cómo hacer aviones? No. Vale, en el siglo XXI... no está Roger, pensaba que estaba Roger. Pero hay médicos, hay doctores en medicina que te abren y te sacan las tripas y te las vuelven a empalmar y no pasa nada. ¿Alguno se atreve a hacer eso? No. Así que si nuestra congregación fuera un lugar de las Amazonas, ¿qué haríamos? Básicamente, ¿no? Básicamente. O sea, nuestro nivel de capacitación para poder sobrevivir sería muy mínimo, ¿eh? Muy mínimo. Yo le he enseñado a los niños en supervivencia a comer hormigas y saltamontes y todos hacen ascos. Pero aquí nos comeríamos cualquier cosa. ¿Qué pasó después de esta gran catástrofe de la confusión? Las personas vivieron como pudieron. Eso explica el por qué hay personas hoy, en el siglo XXI, como los aborígenes, como los indios en África, viviendo en situaciones donde han quedado estancadas en el tiempo y sobrevivieron como pudieron, escapando de esa confusión. Es interesante, los aborígenes, por ejemplo, justo ayer leía de los aborígenes, de una leyenda que cuentan que hubo un dios que puso a esta pareja en un lugar hermoso, pero que puso un panal de miel, y le dijo a la pareja, no comáis de este panal de miel, porque el día que coméis de este panal de miel, entonces la muerte entrará en el mundo. Y resulta que esta pareja, la mujer de hecho, estaba un día cultivando la tierra y vio que había abejas alrededor, y las abejas iban al panal de miel y comían del panal de miel. Y ella pensó, oh, si las ovejas comen, entonces yo también puedo comer. Y se acercó y comió del panal de miel. Y adivinad qué pasó. La muerte entró en la sociedad. ¿Os suena algo esto? Esto lo dicen los aborígenes. Aborígenes de Australia. Y hubo un evolucionista que dijo, bueno, esto es porque los misioneros influenciaron a esta cultura. Un momento. ¿Los misioneros vinieron después de Cristo? ¿Los aborígenes son de antes de Cristo? ¿Y estas historias son de antes de Cristo? ¿Qué implica esto? Que habían oído la historia. Habían oído la historia. Hay una fuente documental histórica
Como decíamos, hay unas pruebas evidentes históricas en el hombre, que tienen un ancestro común, Adán y Eva. No un simio, pero Adán y Eva. Entonces, casi se me olvida, el color de la piel, el color de los ojos. ¿De dónde proviene eso? ¿Qué diferencia hay entre un negrito y yo? Y le llamo negrito con todo el cariño, no le voy a llamar hombre de color, en América le llaman color man. Y ya un color man, o sea, hombre de color, me dijo, los únicos que tenéis que cambiarse el color sois los blancos, y es verdad. Nacemos de color rojo cuando nacemos. Estamos muy mal. Cuando nos ponemos mal, nos ponemos grises o verdes, depende de la enfermedad que tenemos. ¿Verdad? Nos toca el sol, nos ponemos morenos. Pero nos pegamos un susto y nos ponemos pálidos. ¿Quién cambia de color? Los caucásicos, no los negritos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sabéis cómo o cuál es la diferencia? Básicamente una palabra, melanina. Cantidad de melanina en la piel. Dios ha provisto eso en su sabiduría para protegernos del sol. Aquellos que viven en lugares donde el sol quema, para guardarnos de cáncer de piel. ¿Y qué falta con aquellos que no tienen, los que viven más en el norte? Los que viven más en el norte. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad que sí? Tengo una pregunta. Los pigmeos viven en la selva, no les toca mucho el sol, pero son marroncitos, tienen mucha melanina. Los inues, los esquimales, viven muy arriba, muy de blanco, no les toca mucho el sol, pero son marroncitos en su piel. ¿Qué muestra esto? Bueno, muestra que realmente tal vez no es como nos lo han contado. Tal vez la historia no es porque el origen de las especies nos da mutaciones genéticas para poder cambiarnos al lugar donde vivimos. Tal vez no sea así. Realmente, y esto no entra en genética porque es complicado, pero los cambios genéticos nos muestran que cada uno de nosotros tenemos los genes necesarios, pero que los cambios se producen por cómo, con quién nos vamos casando. ¿Y por qué los pigmeos se casaban con pigmeos? Porque si hay una persona bajita en mitad de una sociedad alta, ¿qué le pasa al bajito? Y lo sabemos desde niños. ¡Eres bajito! Vale, nadie me quiere, soy bajito. Y el bajito se encuentra una bajita y la bajita le dice, te casas conmigo y somos dos bajitos juntos. Vale, pues se casan los dos bajitos y se van por ahí a hacer una nueva sociedad de bajitos. Y a partir de entonces todos los niños que nazcan son bajitos, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a los pigmeos. El rechazo cultural produce grupos étnicos. ¿Qué es lo que pasa? Por eso, en ese rechazo, los blancos se casan con blancos y los negros se casan con negros, siendo todos hijos de Adán. ¿Pero por qué hay ese rechazo? En Cuba, por ejemplo, y no están aquí los hermanos cubanos, no tienen ningún problema en blancos casándose con negros, ningún problema. Y ellos incluso utilizan otra palabra, mestizos y creoles y todo eso. Pero en Estados Unidos es tabú. Incluso en las iglesias, es muy triste. ¿Habéis oído del castigo de Ham? ¿Ham? Bien. Noé tiene varios hijos. Uno de ellos es Ham, del cual vendrá otro hijo llamado Can. Los tres, correcto. Parece que algo pasa que por lo que entendemos en la escritura, el hijo de Noé, Ham, vio a su padre desnudo. La Biblia dice que se rió de él. Pero Noé maldijo a Cam. Le maldijo, ¿no? No a Ham, sino a Cam, a su nieto. Y por lo que entendemos en el original es que el nieto hizo algo en el contexto sexual con Noé. Por eso Noé le maldijo. Los hijos siempre llevarán el pecado de los padres más lejos. Es el principio. Muchos teólogos, y esto lo he escuchado yo aún en el lugar donde yo estudié, creen que la maldición de Cam fue hacerlo negro. Y eso fue la maldición. Entonces por eso es como los negros están malditos. La Biblia no muestra eso. De hecho habla de una mujer Rahab, la ramera. ¿Sabéis que era hija de Cam? Era una cushita. Y entonces por genealogía podemos llegar a pensar que era una mujer de color. Y esto nos puede sorprender porque en los libros de los niños siempre la vemos rubita con ojos azules, ¿verdad? Bien americana. Pero no eran así, no eran así. Y de hecho, y esto es invento mío, así que si alguien me dice no os preocupéis, es invento mío. Yo a veces he pensado, digo, seguramente Adán era marroncito, porque fue hecho de la tierra.
era rojito. Pero Eva debía ser más blanca. Pensado así. Vale, ¿cuál es el problema del color de la piel? La cantidad de melanina. ¿Cuál fue el invento de las razas? De las 5 razas que hablan. La evolución. ¿Quién tomó esto como enseñanza? Hitler y el nazismo, que enseñó que habían razas superiores y razas inferiores. Y por supuesto la raza superior era caucásica, alemana. La raza inferior, los gitanos y los judíos. Es así. ¿De dónde aparece esto en la Biblia? En ningún sitio. Pero la sociedad todavía lo sigue creyendo. La Biblia habla de familias, la Biblia habla de diferentes tribus y naciones, la Biblia habla de lenguas, diferentes idiomas, pero en ningún lugar de la Biblia muestra que haya diferentes razas. Y como creyentes tenemos que escapar de esta idea. He puesto ahí la variación de los ojos. ¿Sabéis la variación de los ojos? Algunos os miro a los ojos y veo ojos chinos. Algunos tenéis ojos así enmallats. Bueno, esa cantidad de grasa que tenemos ahí debajo, ¿verdad? Dios trajo confusión haciendo la Torre de Babel, y es muy interesante estudiar lo que eso motivó. Nunca he leído un estudio científico sobre qué debió suponer la confusión en Babel de los idiomas. Si alguien acepta el reto, ahí puede hacer su tesis doctoral en la confusión de los idiomas en Babel. Dios no nos habla de razas, Dios ha hecho todos los hombres. Ahora, los diferentes colores son cambios genéticos por la cantidad de melanina, desde el más oscuro al más blanquito. Y de ahí, la única cosa que la Biblia nos muestra es que todos vienen de un mismo progenitor. La Torre de Babel, por supuesto, fue una gran confusión. Los zigurats, tenéis ahí la palabra zigurat en la próxima diapositiva. Los zigurats son una reminiscencia, un recordatorio de lo que fue la Torre de Babel. Lo que fue la Torre de Babel. Es curioso. Lo que yo llamo la memoria genética, la memoria histórica en la cultura y en la sociedad. Las pirámides de Egipto son una reminiscencia de lo que fue la Torre de Babel. Ahora, para terminar hoy, me gustaría hablar sobre cómo ser miembro de una sola familia. Cuando estudiamos la Biblia, nos muestra dos grupos de gente diferente. Unos se llaman creyentes, los otros incrédulos. Unos hijos de Adán, otros hijos de Cristo. Es la única diferencia que la Biblia nos habla. Y yo espero que todos los que estamos aquí formemos parte de la familia de Cristo, sin tener en cuenta el color de nuestra piel o de nuestros ojos. No existen las razas, todos somos bípedos sin plúmenes, hijos de Adán. Por lo tanto, tenemos que amar y respetar a las diferentes características y caracteres genuinos de otras culturas, otras etnias, si puedo utilizar esa palabra, otras gentes. Y dar gracias al Señor porque en su riqueza nos ha dado tantos colores en este mundo y tantas personas diferentes. Y Dios dice que amó al mundo. Al mundo. Y eso incluye a ti y me incluye a mí. Espero que esta clase que hemos compartido con los niños por varias semanas a lo largo de este mes también haya sido de bendición para vosotros. Vamos a orar y así terminaremos el punto de esta mañana. Padre, gracias porque hoy nos acercamos a preguntas y retos espirituales que nos recuerdan cómo tu palabra es verdad y cómo podemos creer en ella a pesar de las dudas que tengamos, a pesar, Señor, de los temores que tengamos. Podemos poner nuestra confianza en ti. Y así, Padre, te pedimos tu bendición en todo lo que hemos hecho. Y lo hacemos